Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, Mi nombre es Héctor Vergara, soy desarrollador de software en Microsoft, en el área de videojuegos de Xbox. Y vengo a compartirles algunas experiencias de trabajo remoto, pero desde una localidad remota, pues de ahí el nombre remoto al cuadrado. Aunque podría ser remoto al cubo, remoto elevado a 4. Pero la idea de esta charla es que se puedan llevar una idea de las ventajas y desventajas de desempeñar un trabajo que es bastante eh, desafiante intelectualmente, pero también muy enriquecedor, eh, y desarrollarlo desde una localidad como Caulín, Chiloé, tiene sus problemas, pero también sus bellezas. Quisiera compartir la presentación un poco definiendo la palabra remoto. Esto es del diccionario de Oxford. Viene del latín remotus, que significa retirar, apartar. O de una definición un poco más extensa, algo que está muy lejos o apartado en el espacio o en el tiempo. Una visión bastante relativista de lo que significa lo remoto. Lo remoto no es solo el lugar donde desempeñamos nuestro trabajo. eh, Podemos estar remoto en el tiempo si es que trabajamos con equipos que están en otro uso horario. El equipo de Redmond en Seattle está en este momento a 4 horas, desde mañana va a estar a 5 horas. Por lo tanto, mi vida también tengo que adaptarla a ese horario de trabajo. Quisiera contarles un poco cómo llegamos con Beatriz, mi esposa, a Chiloé. Esto partió el 2018, cuando vivíamos en Santiago. Nosotros somos de Santiago, siempre hemos vivido en Santiago, y teníamos una vida muy tranquila, muy relajada, hasta que recibí una oferta para trabajar en Amazon Web Services, lo cual implicaba moverse a Seattle. Aquí está el Space Needle. Si alguna vez están en Seattle, les recomiendo obviamente visitar ese hito de la ciudad. Pero también nos obligó a cambiar nuestro estilo de vida. Tuvimos que movernos con nuestras cosas, cambiar nuestra vida, alejarnos de nuestras familias. Cuando llegamos a Seattle, nunca habíamos estado ahí. Llegamos con nuestras maletas, con nuestras dos gatas, cruzamos los dos hemisferios, eh, y armamos un plan finito. Nunca quisimos quedarnos allá. Y ese plan de 4 años involucraba acumular una cantidad, siendo súper práctico, acumular una cantidad de recursos suficientes, que nos permitiera volver a Chile después de esos 4 años y comprarnos una casa, no en Santiago. No queríamos volver a Santiago, eh, y habíamos visitado Chiloé en múltiples oportunidades y sentíamos una conexión emocional con la isla que no encontrábamos en otro lugar. Todo iba muy bien, me estaba yendo bien, y obviamente el 2020 llegó la pandemia. Cambió toda nuestra vida, cambió nuestra forma de trabajo. Esto ya es bastante obvio, pero también mucha incertidumbre. No sabíamos cuánto iba a durar esto. Se hablaba de que iba a durar años, o algunas personas decían que iba a durar 3 meses, otros decían que iba a durar años, incluso otros decían que nunca se iba a acabar. Y ante esa incertidumbre decidimos volver, cruzar de nuevo el mundo de un lado al otro, en un viaje de 17 horas en medio de la pandemia, con mucho susto, con nuestra gata, Chirimoya. Bastante traumático para los gatos. Los gatos no están acostumbrados a cambiar sus entornos. Y nosotros también, como con muchísimo susto. Yo iba con protector visual. Mi esposa, de alguna manera, no era tan paranoica como yo, pero fue bastante traumático de alguna manera. Pero volvimos a Chile y empezamos la búsqueda de nuestro nuevo hogar. En enero del 2021 buscamos una casa para arrendar en Chiloé, para explorar bien el área y buscar un terreno. Nosotros queríamos construir una casa a nuestra pinta, y llegamos
nueva postal en una localidad cerca de Castro que se llama Pit Pit. Y comenzamos la búsqueda de nuestro nuevo espacio, que finalmente terminó siendo en Caulín, en el norte de la isla. Esta es una foto que desde mi ventana, desde nuestra terraza, parece un paraíso, y para nosotros lo es. Pero también está lleno de desafíos. Esa vista paradisíaca no es perfecta todo el tiempo. Y tiene desafíos logísticos, tiene desafíos de conectividad. En Chiloé y muchas partes del Chile rural, la cobertura de conectividad no es no existente o deja mucho que desear. Y en este caso, la única alternativa que teníamos era la cobertura celular, específicamente 4G. Antes de irnos, yo me preparé, empecé a investigar, compré chips de todas las compañías, varios de ellos por si fallaba uno. Si hubiese ido a la PDI en ese momento a mi casa, hubiese parecido algo a esto. Me llamaba mucho la atención que cuando hacen este tipo de decomiso, de evidencia, aparecen celulares, chips. Probablemente se parecía a esto, pero quería estar preparado porque mi trabajo dependía de la conectividad. Empecé a aprender de antenas 4G, no sé si han visto esta antena, es vendida en Mercado Libre, tiene ciertas características, empecé a aprender de las especificaciones de cada una de ellas. Vengo con datos duros si es que les interesa. Este es el Huawei 2368, tiene un costo de 170.000 pesos aproximadamente y las velocidades que se pueden obtener son decentes. A mí me permitió trabajar los primeros meses sin problema. 30 megabytes de bajada, 5 de subida y un ping, una latencia relativamente aceptable, pero se nos empezó a quedar chico. Y empezamos a explorar otras alternativas. Estas son otras antenas 4G que son direccionales, toda la ganancia, la potencia de la antena va en una dirección. Este otro modelo, Microtic, nunca había escuchado esta marca, tiene un costo un poco más alto y se obtienen velocidades muchísimo mejores gracias a esas características de direccionalidad. Pero también se nos quedó corto y llegamos a Starlink. Y Starlink nos cambió un poco la vida. Más allá de las opiniones personales que yo pueda tener de Elon Musk, es una alternativa y las características obviamente son bastante distintas a las que había mostrado antes. Este es un speed test que hice hace un par de días y si se pueden dar cuenta la velocidad de Starlink, 277 megabytes por segundo, 27 de subida, es más rápido que la red Wi-Fi que yo tengo adentro. Entonces es más que suficiente, nos permite consumir contenido, consumir contenido en 4K, pero también tener reuniones sin ningún tipo de problema, no depende del clima, está hecho para condiciones muy adversas, incluso si hay nieve, el equipo tiene como una especie de calentador que derrite la nieve, es fue hecho para condiciones muy extremas. Desafíos de movilización. Esta es una foto de los caminos donde nosotros vivimos. Yo diría que está en buenas condiciones. En otras ocasiones es bastante peor. Pero si ustedes piensan en vivir en el campo o vivir fuera de la ciudad, tienen que también considerar que la movilización, obviamente, tener un vehículo que tenga ciertas capacidades para poder atravesar esos caminos. También de compra y servicios. Si yo quiero comprar pan, quiero comprar abarrotes, tengo que manejar cerca de 15 minutos a Chacao. Es la única alternativa que tenemos y eso obviamente también tiene consecuencias en cómo nosotros planificamos nuestra vida. Pero hay alternativas también. Estamos al estar cerca de Chacao, podemos cruzar en la barcaza a Puerto Montt, que está a 1 hora y media. Y las cosas que no podemos encontrar en Chacao, finalmente las podemos encontrar en el continente. Otros desafíos que no son necesariamente logísticos y que para mí son muy importantes compartirlos porque están invisibilizados. Hay desafíos emocionales. Nosotros vivimos
en el campo. La casa más cercana está a unos medio kilómetro. Por lo tanto, vivimos y sufrimos de un poco de aislamiento social. Hay días, especialmente donde hay tormenta, donde no vemos a personas durante, no sé, 2 días. Nuestro vecino de repente que pasa a cuidar sus vacas. No tenemos una red de soporte. Si nosotros nos peleamos o nos discutimos, no tenemos con quién conversar, más allá de una llamada telefónica, no podemos obtener un abrazo de nadie. Es bastante difícil. También hay desafíos culturales. La vida en el campo es muy distinta. Hay cosas que en la ciudad están accesibles, o la forma de relacionarse con las personas es muy distinta en el campo, tienen otros códigos. Y también el desafío de nosotros no forzar nuestra cultura en la hegemonía cultural que tiene Chiloé, en los vecinos, en las comunidades locales. No podemos llegar e implantar lo que para nosotros es normal. Tenemos que tener mucho respeto. Y también algunos desafíos domésticos, la actividad física, aunque uno pueda pensar que vivir en el campo, uno va a tener mayor acceso a caminar o a tener actividad física. La verdad, la realidad es que es todo lo contrario. Como dependemos del automóvil, no caminamos tanto. En la ciudad uno tiene la necesidad de poder, o sea, tiene la oportunidad de poder caminar al trabajo o a ir a comprar. Acá es bastante, aunque parezca contraproducente, la actividad física se ha visto reducida y hemos tenido que complementarlo con una caminadora o empezar a salir a caminar más. Y también el clima. El clima, muchas cosas dependen del clima. La luz depende del clima. Cuando hay una tormenta muy importante como la que hubieron ahora en mayo, donde tuvimos vientos o ráfagas de 100, 110 kilómetros por hora, donde la casa tiembla, afectan nuestra calidad de vida, y a veces es difícil acostumbrarse. En la ciudad uno está abstraído del clima, pero acá se vive de manera muy presente. Pero también tiene ventajas. Yo no quiero solamente ir a los desafíos, también tiene ventajas de salud. Vivimos en un entorno donde hay un silencio permanente. Yo personalmente soy muy sensible como a los ruidos, una neurodivergencia al respecto, y nuestros niveles de estrés han bajado pero considerablemente. No tenemos delivery, no hay Uber Eats en Chiloé, en el mundo rural, y por lo tanto nuestra alimentación también tuvo que adaptarse a cocinar más, depender menos de otros y también comer local. El aire, obviamente en Santiago estamos expuestos a niveles de contaminación que no producen alergias, producen como que uno tenga una tos como permanente. Acá desaparecieron por completo. También tiene ventajas sociales. Hemos podido conocer a nuevas familias, nuevas personas, involucrarnos dentro de nuestra comunidad, y también empezar a activarnos a participar de esa comunidad, la conexión local, que muchas veces uno al estar tan cómodo en su lugar no se ve expuesto a esas nuevas oportunidades. Y de bienestar, obviamente la conexión con la naturaleza. Hace 2 meses mi señora, escucho un grito, mi señora me dice, Héctor, Héctor, Héctor. Y así yo salí corriendo porque pensé que había pasado algo con los perros. Y me dice, un pudú. Y había un pudú a 50 metros de nuestra casa. Un animal para mí mitológico, casi, ver como un fantasma. Y esas cosas son solo posibles como en el campo. Obviamente vemos alrededor de nuestra casa hay búhos, tiuques, el tehues, y convivimos con ellos. Algunas de las conclusiones, como qué perdimos en este cambio de la ciudad al campo. Obviamente el acceso a la modernidad. Hemos ciertas comodidades. Nosotros, en nuestro caso, pasamos de Seattle a Chiloé, de una ciudad como muy moderna, muy cosmopolita. Pasamos a la ruralidad y obviamente hemos sufrido algunos problemas de esa falta de acceso a esa modernidad. El relacionamiento social, como les decía, hemos perdido un poco esa comunicación con personas, con el señor del almacén,
que uno generalmente tiene interacciones sociales, lo hemos ido perdiendo y es importante mencionarlo porque muchas veces no se nota. Pero también ganamos muchas cosas como una resiliencia a enfrentarnos a cualquier tipo de problema. Si es que tenemos alguna incidencia, no entramos en pánico, tratamos de tratar de encontrar el problema y la solución a ese problema. Obviamente ganamos en nuestra salud, estamos haciendo una inversión en tener mejor aire, tener menos estrés y eso obviamente es una ganancia. Y también nuevas amistades. Nos expusimos a un entorno donde no conocíamos a nadie y tuvimos que de alguna manera obligarnos a generar esos nuevos vínculos. Y esos vínculos también generan nuevas oportunidades de reinserción. Mi esposa es veterinaria y ya trabaja en una veterinaria en Ancud, gracias a esas nuevas amistades también. Así que esas nuevas amistades de alguna manera abren otras puertas. Esta pregunta es bien interesante y creo que me la hizo Fabián cuando estábamos preparando la charla previa a la conferencia. ¿Qué hubiésemos hecho distinto? Y yo le pregunté a mi esposa, le dije, ¿qué hubiese hecho tú distinto? Y nos costó mucho porque todas las cosas que hemos aprendido, todas las cosas que nos han pasado, de alguna manera nos han hecho aprender, nos han hecho como hacernos más fuertes. Yo diría que la única cosa que hubiésemos hecho distinto es como la elección del automóvil. En el campo uno necesita mover cosas, necesita mover leña o pellet o cosas que no dañan el auto y probablemente hubiese sido una mejor opción haber buscado una camioneta que pudiéramos como cargar cosas atrás. Eso yo creo que es lo único que hubiésemos hecho distinto. El resto son cosas que hemos aprendido y que nos han hecho más resilientes. Y algunas claves importantes, y aquí quiero ahondar un poco porque es importante ser transparente. Uno a veces asume que, o yo en mi caso particular, yo decía las cosas que me pasan, se me corta la luz. Yo al principio entraba en pánico, yo decía, ¿qué va a decir mi jefe? ¿Qué va a decir mi manager? Y de alguna manera, cuando empecé a ser transparente con el estilo de vida que yo tenía y los problemas que yo tenía, lo único que recibí a cambio fue empatía. Y cada vez que sucede algún problema, yo digo, va a haber tormenta mañana, puede que tenga algunos momentos donde no tenga electricidad o tenga algún problema, y solo recibí entendimiento a las familias también, como que mi familia de Santiago, ellos no sabían las condiciones en las que nosotros vivíamos, y ser transparente con ellos ha sido súper importante. Planificar. No somos amantes de la planificación, no tenemos una planilla Excel para cada cosa, pero sí es importante como adelantarse. Yo tengo una aplicación, a lo mejor ustedes la conocen, que se llama Windy, que me entrega un pronóstico del clima de 10 días hacia adelante y eso me permite de alguna manera planificarnos de las cosas que tenemos que comprar, si va a haber electricidad o no. Es importante como ponerse un poco como adelantarse a las eventualidades. Y también es importante salir de la zona de confort, ponerse incómodo, enfrentarse a problemas. Obviamente uno no puede hacerlo todo el tiempo, pero hay que ponerse incómodo a veces. Yo cuando supe que se iba a hacer la edición de 9.5, compré mi ticket, yo pensaba venir como asistente, nunca pensé en ser speaker. Me encantaría escuchar de sus experiencias en la próxima edición, pero hay que ponerse incómodo, hay que cuestionarse y también aventurarse a nuevas experiencias. Eso, muchas gracias. Quisiera agradecer a Fabián, a Nela, a todo el equipo de la organización. Es un lujo el nivel de calidad que he visto en esta conferencia. Y también a ustedes, las historias que hemos podido compartir en los coffee breaks. Son cosas que el principal objetivo porque yo quise atender acá o quise venir a 9.5. Hola. Hola, muchas gracias por tu charla. Quería ver si tienes una opinión, porque tú te fuiste a un lugar remoto, pero hay mucha gente que se relocalizó
en ciudades, especialmente en el sur. Hay ciudades que triplicaron su población y eso está un poco colapsando los recursos locales. ¿Tienes alguna opinión, tú que estás en una localidad más remota, pero que tienes mucho contacto con la gente local que ya estaba ahí, de cómo podemos aportar o contribuir de una forma relevante a estas distintas ciudades que estamos realmente afectando los que nos fuimos a Puerto Varas, a Frutillar o a Valdivia? Y muchas veces trabajando en lugares que no tributan en esa zona, sino que la oficina está en Santiago, en mi caso está en otro país. ¿Cómo podemos devolver un poco la mano de forma relevante y no simplemente ser un faro, decir, oye, pero yo estoy disponible para conversar? Sí, muchas gracias por la pregunta. Uno, independiente, todas las acciones tienen un impacto. Lo que ha pasado en Puerto Vara y también en Chiloé, los loteos que existen, obviamente tienen efectos secundarios en el agua de la zona, en la basura. La basura en nuestra localidad pasa cada 2 semanas. Eso en Santiago, obviamente, bueno, en las ciudades es impensable. Entonces nosotros tenemos que planificar y obviamente tratamos de reciclar todo lo posible, compostar todos los recursos orgánicos que generamos y ser conscientes de ese impacto que uno tiene. Porque ese impacto, claro, una persona particular es pequeño, pero si eso lo multiplicamos por todas estas personas que introducen estos efectos secundarios, se puede transformar en un problema para todos. También involucrarse con la comunidad, como entender cuáles son sus necesidades, involucrarse incluso en, no sé, en las juntas de vecinos, en la interacción con las municipalidades. Yo creo que hay acciones que uno puede hacer de manera personal, como mencionaba, el reciclaje, ser conscientes del impacto que uno tiene, pero también colectivas a través de organizaciones y involucrándose como en otro tipo de organizaciones de alto nivel. Hola, ¿qué tal? Por aquí. Yo. Hola. Mira, yo soy migrante y bueno, dos cosas que yo siempre he dicho es que es muy distinto la parte de cómo inmigras, que una cosa es por necesidad, la cual es caso de casi todos los venezolanos, y la otra muy distinta es por un mejor futuro. O sea, tú te fuiste porque te salió una oportunidad trabajar en Estados Unidos y tener como que ese sueño americano que muchas personas tienen. Pero, ¿qué pasó con ese sueño americano? ¿Por qué te devuelves a Chile? No tengo nada en contra de Chile, yo pienso que adoro a Chile, porque me ha encantado hasta ahora, no me he decepcionado. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué te decepcionaste de Estados Unidos? Esa es la duda. La verdad es que, muchas gracias por tu pregunta. Nunca me decepcioné de Estados Unidos. Teníamos súper claro eh, el tipo de cultura, el tipo de idiosincrasia que existe en Estados Unidos. Habíamos visitado varias veces distintas ciudades. Estados Unidos es un país tremendo que es muy distinto. Seattle es muy distinto a la costa, incluso dentro de la misma costa oeste, es muy distinto a California, es muy distinto a la otra costa. Nuestro plan siempre fue volver. Nunca pensamos en quedarnos en Estados Unidos porque nuestros corazones están acá, que era lo más importante para nosotros. Así que no nos decepcionamos. Obviamente vivimos cosas en Estados Unidos que uno ve de repente en TikTok o en redes sociales. Vi gente con armas, vi gente... y justo vivimos como un periodo de una especie de micro estallido social cuando fue la muerte de George Floyd en Seattle particularmente. Hubo muchas protestas cerca de nuestra casa, hubo una ocupación de un parque, una especie de prototipo de una comunidad autónoma. Vimos cosas que obviamente no nos hicieron decepcionarnos porque no teníamos expectativas distintas, solo que las vivenciamos y las vimos en vivo y en directo, pero nuestro plan siempre fue volver. Por acá. Hola, bueno, antes que todo agradecerte por tu charla, quedé verde de malsana envidia, pero te quería hacer una pregunta como bien cortita. Mencionaste que uno de los aspectos es como este cambio de vivir en la ciudad versus vivir en el campo. ¿Qué experiencia tenían ustedes con la vida en el campo anterior? Y la otra pregunta, Chirimoya, ¿cómo se lo tomó? ¿Es una gata feral ahora? Muchas gracias. Chirimoya siempre ha sido una gata indoor.
tiene 15 años, ya está en una edad avanzada. Bueno, hay muchas personas que obviamente en Chiloé y en las zonas rurales dejan que sus gatos salgan al exterior. La vida promedio de esos gatos también es menor, porque ellos están expuestos a otros que los atropellen o que literalmente llegue un tiuque y los ataque. Pero también ellos pueden afectar la biodiversidad. Ellos pueden matar las distintas aves que existen y que algunas de esas especies están también en peligro de extinción. Así que no, la sigue indoor y se va a mantener así hasta que, bueno, no quiero ni decirlo, no quiero adelantarme a esa situación. Y la otra pregunta era que si habíamos tenido experiencia en la vida en el campo. No, nosotros siempre mi señora nació en Providencia, siempre estuvo en la ciudad. Yo nací en la Florida, también siempre en el cemento. No teníamos familiares fuera de Santiago, todos nuestros círculos vivían en Santiago. Así que fue una apuesta tremenda. Todavía estamos en proceso de acostumbrarnos. Como decía Nela, nosotros estamos como trasplantados y todavía, a pesar de que amamos la tierra donde vivimos, van a ser muchos años donde nos podamos sentir como parte y que también la isla nos acepte a nosotros. Es un riesgo, es una apuesta que en el caso de nosotros funcionó, pero especialmente con el clima. Yo tenía mucha ansiedad al principio con el tema del viento. Yo pensaba que la casa se iba a volar. Tenía como ese miedo primal de que el techo iba a salir volando como en Twister. Pero después me convencí de que la casa estaba bien hecha. Hay cosas que uno se va acostumbrando, generan ansiedades, generan miedos, pero la experiencia de estar ahí de alguna manera lo va absorbiendo a uno y lo va haciendo sentir de que son cosas normales, son cosas que pasan y que en la ciudad son difíciles de vivir, de experienciar. ¿Habrá espacio para otra pregunta? Allá ¿Tenemos tiempo? ¿Quién está controlando ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Nela? ¿Una más? ¿Sí o no? Una, ya. Ya, cortita. Hola. Bueno, en estos momentos hay mucha incertidumbre respecto al tema del trabajo remoto. Han habido empresas que están volviendo al modelo oficina, y me parece terrible. ¿Cómo tú te has tomado esta conversación, las posibilidades que podrían traer para ti, que te podría afectar en caso que eso fuera efectivo para ti también? Eso, básicamente. Sí, mi rol en Microsoft es 100% remoto. Desde el principio, cuando empezaron las conversaciones para pasar cuando dejé Amazon y llegué a Microsoft, las condiciones eran que el trabajo tenía que ser 100% remoto, no solo en ese momento, sino que para siempre. Afortunadamente, mi manager, como el Skip Level Manager, también vive en una localidad rural en Estados Unidos. Tiene muchos de los problemas que yo he tenido, también depende de la conectividad de Starlink. Y hemos ido conversando y compartiendo algunos tips, pero tengo una opinión personal respecto al trabajo híbrido. Hay ciertas interacciones, especialmente en los desarrolladores, que implica quizás trabajar un poco más cerca, compartir una pizarra, compartir como diagramas, que son muy difíciles de trabajar de manera remota. Yo creo que también es un llamado a la creatividad, a encontrar otras formas de colaborar que no funcionan necesariamente en modo remoto o en modo híbrido. Pero en mi caso particular, yo tengo como la promesa de que esa condición de 100% remoto no va a cambiar nunca. Y si cambiase y me hubiese obligado a ir a la oficina 1 o 2 días a la semana, no podría porque tendría que tomar un vuelo de 1 hora y media. Yo creo que consideraría quizás otra opción. Súper. Muchas gracias.